Siempre decían, oye, la radio va a morir, porque ya apareció esta competidora que es la televisión, ¿no? Donde puedes ver, pero sin embargo la radio continuó. Ahora existen los podcasts. Desaparece la radio, pero sin embargo la radio sí, está cumpliendo 100 años. Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de ARTED, Asociación de Radio y Televisión Educativa y Cultural en el Perú. En este y en los siguientes episodios daremos un viaje sonoro para conmemorar los 100 años de la radio, más que todo en la historia aquí en el Perú, cómo fue, cómo se inició. Les saluda Elizabeth Palza y hoy comenzamos con una pregunta fundamental. ¿Cómo nació la radio en el Perú? Y para responder esta y otras preguntas me acompañan dos extraordinarios invitados. Con nosotros está el comunicador, administrador también y locutor de una amplia experiencia en la radio, Miki Quiñones. ¡Aplauso, por favor! Hola, Miki, ¿cómo estás? Muy bien, estamos aquí con Miki y también nos acompaña el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, Carlos Rivadeneira. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, estoy muy contenta de tenerlos aquí en este podcast para poder hablar acerca de la historia de la radio y también para compartir con toda la audiencia acerca de esto, cómo es que la radio ha beneficiado y ha acompañado a muchos ciudadanos también. Y la pregunta es importante. Desde la pregunta fundamental, ¿cómo nace la radio en el Perú? Carlos, coméntanos. Mira, la radio es un invento, en primer lugar, tecnológico, que en los últimos años del siglo XIX, los años 1870 para adelante, varios ingenieros electrónicos e inventores querían fabricar algo que ayudara a la comunicación en el mundo. Hasta ese momento, las cartas se escribían y se mandaban por correo, en algunos casos en carroza, a caballo, en barco, en tren, y se demoraban de una semana a meses para llegar. Apareció el telégrafo y eso ayudaba a enviar mensajes de oraciones de 4 o 5 palabras. Pero el telégrafo solamente era posible cuando habían 2 ciudades conectadas por un cable. Es decir, tenía que haber un cable físico que conectara una ciudad con otra para poder mandar la señal. Entonces, los ingenieros electrónicos decían, vamos a inventar algo para que no haya el cable, para lanzar la señal por el aire. Y ahí inventan este telégrafo sin hilos, este wireless, porque así se llama el invento original de Marconi cuando él lo patenta, pero no fue el único. Tesla, este ruso que ha hecho muchos experimentos con la corriente, estuvo ahí y también inventó algo similar. Marconi fue el que inscribió primero el invento en una oficina en Londres que se llama Oficina de Telégrafo, porque no había una oficina de radiodifusión, de radiofonía ni nada de eso. Y fue un invento apoteósico en el mundo, algo extraordinario. Oye, podemos lanzar las señales de un sitio a otro sin que haya un cable. Vamos a avanzar mucho en la comunicación. Marconi se murió sin escuchar una emisora de radio como las que conocemos ahora, con locutores y música y noticias y entrevistas. Pero el gran aporte de él fue inscribir, patentar el invento, se pudo replicar y así llegó ya en los años 20 a Perú y era todo un espectáculo. No, pongámonos en una historia, imaginémonos un mundo sin televisión, sin pantallas, sin celulares ni computadoras. Llega una cajita donde puedes escuchar a otra persona que está hablando a cientos de kilómetros. Magnífico, pues, ¿no? Maravilloso. Y aparte de esto, como menciona, y dato curioso al inicio que estábamos interactuando un poco acerca de que Marconi no llega a viajar al Titanic, sino que su equipo viaja y él no viaja. Entonces, Pero ahí el equipo de telegrafía sin hilos, de wireless, porque así se llamaba al inicio, no se llamaba radio, ahí se valida. Esto sirve, esto se puede usar. Si nos hubiésemos comunicado antes, de repente hubiésemos podido rescatar a más personas de esta tragedia. Y así hay varias anécdotas iniciales de la radio, ya en los años 20, digamos a finales de la década de 1915-16, empieza a extenderse el uso y ya empieza la sociedad a apropiarse.
y a decir, vamos a poner voz, vamos a poner música, vamos a poner mensajes. Y entonces allí ven que este es un invento que tiene un poder social espectacular. Y hablando de las voces, inclusive, ahora hablemos un poco del Perú. Bueno, la radio va a cumplir 100 años aquí en el Perú. El año 1925 comenzó algunas emisiones con la famosa OAX, ¿no? Que eran las 3 letras que identificaban a las estaciones de radio. Probablemente los de nuestra generación se acordarán, ¿no? OAX7B, transmitiendo, ¿no? Era la clásica, las 3 letras que iniciaban el nombre de las estaciones de radio, ¿no? Comenzó en esa década de los 20, se desarrolló en los 30, ¿no? Con la aparición de Radio Nacional, y en los 40, en los 50 fue una edad de oro, ¿no? Porque comenzaron a desarrollarse radionovelas, contenidos en vivo. De hecho, no estaba todavía desarrollada la industria discográfica. Entonces, si querías escuchar ¿A tu grupo favorito? a tu grupo favorito, pues era en vivo, ¿no? Iban a las estaciones de radio, oye, escúchame en la noche que vamos a salir en vivo, ¿no? Las familias se reunían alrededor de la radio y podían disfrutar de tu programa favorito. Las radionovelas, ¿no? Mucha gente sí. se acuerda de estas emisiones que ya eran producciones que venían de Cuba, que venían de México, y que después en la década de 60, 70 se realizaron aquí, ¿no? Con RPP, que tenía una división que hacía radionovelas, que fue muy importante y que mucha gente se acuerda. Como nace música y todo, ¿cómo hacían para poder ingresar? ¿O cuáles eran los espacios en esos tiempos? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Era muy grande, muy pequeño? En los lugares de grabación en cuanto a las radios primeras. Lo que hacía mención Miki es sumamente interesante, porque en el primer momento de la radio no había grabación, era todo en vivo. Sí. Entonces comenzaba una emisión radial en una especie de teatro o teatrín, y en algunos eran en teatros grandes, donde estaban los locutores en una esquina, una orquesta en otra, en el centro del escenario, y en otra esquina los locutores que leían las publicidades, porque la publicidad se tenía que leer cada vez que se iba a escuchar. Y entonces los locutores presentaban a la orquesta y los locutores comerciales leían los avisos, la orquesta regalaba una canción, el auditorio aplaudía y las familias en sus casas bailaban, conversaban con eso. Y luego ya viene una etapa en donde se le saca más provecho y, por ejemplo, aparece esto que ya no se usa una palabra, pero se usaba hasta hace unas 2, 3 décadas atrás, que era radioperiódico, ¿no? Las noticias. Las noticias. Entonces, ¿por qué? Porque había periódico, que era papel, y había que ponerlo en la radio, en sonido. Tenía que estar el locutor, leer las informaciones, ¿no? Entonces apareció el noticiero. Después ya aparecen las grabaciones, nos regala pues la tecnología alemana, la cinta magnetofónica, y empiezan a haber grabaciones, y ya los locutores comerciales tenían que grabar una vez y ya quedaba su voz en la grabación y eso se repetía. Las orquestas ya no tenían que estar 12 horas en el escenario, sino grababan y se podía reproducir. Y aparece la industria del disco. Cuando aparece la industria del disco es que la radio encuentra su motor comercial. Dice, si queremos vender discos, tenemos que pasarlos por la radio. Si queremos tener oyentes, la radio tiene que pasar los artistas. Entonces, las dos de la mano se erigen, crecen y se desarrollan de manera comercial. Y se expande la tenencia de radioreceptores y también las emisoras de radio. ¿Qué sucede con la radio cuando llega la televisión y luego llega el internet? Siempre decían, oye, la radio va a morir, porque ya apareció esta competidora que es la televisión, ¿no? Donde puedes ver, pero sin embargo la radio continuó. Apareció la invención del disco, ¿no? No, ahora la gente va a comprar sus discos, va a escuchar su música en su casa, la radio desaparece. No desapareció. Luego apareció otros formatos de audio, ¿no? Apareció el cassette, ocurrió lo mismo. Apareció el disco compacto, la radio desaparece. Apareció el MP3, ¿no? El formato digital. Oye, ya nadie va a escuchar radio, ¿no? Ahora existen los podcasts. Desaparece la radio, pero sin embargo la radio sí está cumpliendo 100 años. Esto es un claro ejemplo de que es un medio de comunicación que es muy entrañable, que los oyentes
lo siguen consumiendo de diferentes maneras, ¿no? Pero yo pienso que la radio nos va a seguir acompañando en diferentes formas, con diferentes usos, adaptándose a las nuevas tecnologías, pero va a continuar, ¿no? Al menos eso espero yo, como amante de la radio. Sí, lo que sucede es que, a ver, para complementar lo que dice Miki, me parece fundamental y suscribo 200%. Mientras que el mundo suene, va a existir la radio. Y el mundo va a sonar hasta que haya el último humano con vida. Porque el primer sonido que percibe el ser humano a nivel de pre-feto es el latido del corazón. Es una vibración que es sonora. La vibración que genera sonido es básica para la existencia de la humanidad. El sonido es fundamental. Entonces, la radio va a cambiar de formatos y va a cambiar de tecnologías. Tú preguntabas, cuando llega la tele, yo imaginaba la sala de la casa familiar de Miki, original en Cusco, con ese radio Telefunken enorme de madera, ¿no? Un enorme mueble, lindo seguramente. Cuando llega la tele ocupa ese lugar y la radio la sacan. Entonces en la sala estaba la tele, el televisor, el pequeño cine en el hogar, ¿no? Pero la radio sale de ahí, pero no muere. ¿Qué le pasa a la radio? Los empresarios de la radio le dicen a los ingenieros electrónicos, ¿pueden fabricar algo más chiquito? Porque ya no hay sitio en la sala. Inventan el transistor y la radio se hace portátil. Ahí aparece el eslogan, la radio está más cerca de la gente. ¿Qué más cerca? Pegadita a tu cuerpo en el bolsillo de tu camisa, en el bolso de la señora. Y la radio se hace portable y va caminando con la gente. La radio en realidad podría llamarse que es el tatarabuelo del teléfono celular. Porque el teléfono celular nace como portable, porque la radio, 4 décadas antes, le dijo, si no eres portable, no vas a poder vivir. ¿Sí? Entonces estamos en una historia de diferentes aparatos y tecnologías que portan los contenidos que los seres humanos necesitamos y queremos. Cuando se desarrolló la tecnología del satélite, pues la misma señal podía escucharse en diferentes ciudades, ¿no? Al menos hablando de la estación más emblemática de noticias, que fue quien desarrolló esta estrategia de cadena nacional. Ocurrió algo similar en lo que es la parte de la música, en la década del 90, cuando las estaciones musicales utilizaron el satélite para llegar simultáneamente a muchas ciudades. Entonces, en las provincias comenzaban a escuchar la misma señal que se escuchaba en Lima. Y dice, oh, ha venido una radio limeña, qué chévere. Eso fue en un inicio, pero después las ciudades mismas comenzaron a desarrollar su propio estilo y a competir con las señales de Lima, y en muchos casos le han ganado, ¿no? Por la cercanía que se busca en el oyente. Entonces es interesante que sea un ciclo, ¿no? Un ciclo en que ya no necesariamente tienen que escuchar la misma señal que se escucha desde Lima, sino que comienzan a desarrollar sus propios contenidos y comienzan a desarrollarse los contenidos bajo demanda, ¿no? Que es un término que es muy actual y que vale la pena ser analizado, ser estudiado y desarrollado, ¿no? Entonces, si hablamos de contenido, ¿cuál ha sido el contenido más influyente en la radio? ¿Las noticias, la música, la política o la religión? ¿O la educación? Qué buena pregunta. Yo creo, para intentar empezar a responder tu pregunta, que es importantísima, que lo más importante ha sido la voz. La voz de las personas que han hablado y siguen hablando por la radio, porque la calidez de la voz puede acariciar la soledad de un oyente. Lindo. Puede informar la necesidad de tener datos de una familia. Puede acompañar con la palabra a las familias, a las parejas, a los niños. Puede hacer reír, puede hacer soñar, puede hacer imaginar. Y creo que allí está el principal aporte sonoro y comunicacional de la radio, en la voz de los que están frente a los micrófonos. Entonces, hablemos un poco más acerca de la radio ahora en las zonas rurales y cómo es que impacta en cuanto a la educación en estos lugares. A ver, yo ahí rescato una parte de la historia del altiplano surandino. En la década de los 70,
la estrategia para alfabetizar a decenas de comunidades campesinas se hizo con la radio. Y la radio ha servido hasta la década de los años 90 como instrumento de educación a distancia, lo que es el Internet hace 20 años atrás. Pero la radio no era la aplicación del celular, pero sí era el instrumento educativo de alfabetización y de evangelización también. En las múltiples estrategias de evangelización que ha habido en nuestro país, en América Latina y si no en el mundo. La radio ha sido muy importante, es muy importante, por ejemplo, en este momento en el África. La penetración de la radio, el alcance de la radio es mucho mayor que el del celular. Y así en varias partes del mundo. Así que su vigencia e importancia para la educación y la información en la sociedad rural es sin duda de primer nivel. En el Cusco, previo a la época de los celulares, era un poco complicado la comunicación, diríamos, del público rural. Entonces había un conductor que era muy famoso que se llamaba Hualaicho. Trabajaba en una estación que se llamaba Radio Tahuantinsuyo, que digamos el prime time de este conductor era en las mañanas su segmento que se llamaba Mensajes. Entonces le pagaban a él por dar mensajes. Mensaje para el señor Juan Quispe en la provincia de Condemaita. Por favor que le espere con 2 caballos, uno de carga y uno de montar, porque estaremos yendo con 50 kilos de arroz. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes eran, digamos, muy útiles porque no había teléfono para esas provincias. Entonces, él se hizo muy popular con estos mensajes. Entonces, también me imagino que le fue muy bien económicamente hablando. Y era muy característico y hacían cola para mandar estos famosos mensajes. Entonces, era una suerte de medio de comunicación utilitario y que era digamos, mucha ayuda para los pueblos donde no llegaba la radio. No había una radio AM en esas ciudades, entonces las estaciones en onda corta llegaban perfecto y muchas veces también los mensajes eran de noticias tristes, ¿no? Yo recuerdo mucho de niño que escuchaba que este señor era muy popular, entonces queda en el registro, ¿no? Que fue de mucha utilidad, al menos para unir a estas comunidades campesinas. No había al principio como una estructura, no había limitaciones en cuanto al contenido. La radio avanza mucho en nuestro país, década 30, 40 hasta el 60, en expansión, en grupos que van descentralizándose, grupos de nuevas emisoras, y el país necesitaba información, ¿no? La legislación ni siquiera existía en ese momento, luego hay legislación a partir de los años 70 para normar el uso de las radios porque ya aparecieron más y más y más y más. Hoy en día tenemos 7.000 emisoras de radio en el Perú, o sea, no somos un país con pocas emisoras de radio, sino con abundantes emisoras de radio. Y hay, como dice Miki, para todas las provincias, para todas las regiones, en varios idiomas, para todos los gustos y necesidades. Esa es una maravilla de la generación de contenidos de la radio. ¿Qué locutor o programa, podríamos decir, ha marcado la radio aquí en el Perú? Varios. Miki es uno de ellos. Miki es uno de ellos. Amigos. Aquí en Lima, en el Perú, a nivel noticias, pues yo diría, podría mencionar a Juan Ramírez Lazo, ¿no? El recordado Nos Preocupa, de Radio Victoria. Yo recuerdo mucho a David Odría, de RPP, Martínez Morosini, como locutores de radio, Iván Márquez. Radios musicales, podría mencionar a Johnny López, a Coco Giles. Hay mucha influencia, ¿no? Dependiendo del formato, dependiendo del género de los programas que se producían, hay muchos conductores, ¿no? Lo que es el género de salsa, me gustaría mencionar a Coco Giles. Musicalmente preferiría no mencionar a nadie. Pero bueno, sí, digamos, el Perú ha sido muy rico en la creación de conductores de radio, ¿no? En todos los formatos. Y de locutores, ¿no? Hay que reconocer que Miki ha marcado una época tan reconocido como Iván Márquez, como Johnny López, Quique Cano Alba, Juan Carlos Hurtado,
Mickey, Wolfie y otros más. Giles, en el lado de la salsa, fue el primero que se puso a animar, porque antes los locutores en un momento eran locutores de una magnífica voz, una aterciopelada voz, pero Giles entró a animar como si fuese un festival la cabina y fue el primero que hace una ruptura ahí con el estilo, ¿no? Y después hay muchísimos, y esto sigue evolucionando. Lo interesante es que la radio sigue evolucionando, y a mí lo que me fascina en el caso del Perú es que cada provincia tiene emisoras y emisoras con locutores y programas y horarios que están en la mente de la población de esa provincia, de esos distritos. Ya hemos superado en Perú la década de los años 80, 90, en donde era muy centralizado, ¿sí? Hay locutores y hay programas para todos los gustos de diferentes partes del país. ¿Qué les parece si ahora mencionamos una anécdota que ustedes hayan tenido con la radio? Yo recuerdo que escuchaba la radio en Cusco y cuando una estación de Cusco terminaba sus transmisiones, apagaba su señal y podía escuchar las radios que venían directamente desde Lima. Y había un locutor que yo lo seguía y pasó el tiempo y terminé trabajando con ese mismo locutor. Entonces para mí fue algo alucinante, ¿no? Poder haber tenido esa experiencia. Entonces como que tú escuchas y dices, oye, Y ahora qué lo tienes chévere, en- y ahora estoy trabajando con él, ¿no? Entonces es una experiencia bonita. Sí, me gustaría que menciones que tú no iniciaste como locutor o tu carrera es administrador, ¿verdad? Soy administrador de empresas y la parte de las comunicaciones pues la inicié porque me gustaba, ¿no? Entré como practicante de una estación de radio, entré trabajando como operador, después Bien. me dieron la oportunidad de tener un programa. Te descubren. Bueno, no me descubrí, yo tuve que tocar la puerta. Oye, Ay. Yo quiero estar ahí. me gusta la radio, ¿habrá algún lugar? Ya, bueno, ven a practicar, trae tus discos, me dijeron, ¿no? Entonces, tenía discos en casa, traía, contesta el teléfono, había un locutor que dice, ya contesta el teléfono, ya, manda saludos, te daban el micrófono, mandaba saludos. Y así, ¿no? Poco a poco. Luego me mudé a Lima y en Lima ya comencé a tocar las puertas. Hay una anécdota, ¿no? Yo entré a una radio que se llamaba Onda Popular en los años 80 y entré como practicante. En una de esas fui a la estación de radio y habían policías en la puerta de la estación de la radio. ¿Qué ha pasado? Dije yo. Entré a la estación de radio y todas las paredes estaban pintarrajeadas con mensajes subversivos. O sea, los terroristas habían entrado a la estación, habían secuestrado, habían puesto pintas y habían obligado a poner un cassette con mensajes terroristas. Estoy hablando de la década del 80. Para mí me impactó mucho eso, ¿no? Entonces, todo lo que hemos tenido que pasar en el Perú y la radio, pues, de alguna manera ha sido testigo, ¿no? Para mí ha sido una experiencia... Fuerte. Sí, una experiencia fuerte, pero es parte de la realidad de lo que pasó. Muchas estaciones, muchos medios de comunicación en una época tan difícil, ¿no? Que felizmente la superamos. Tengo dos experiencias que quiero compartir. La primera es que hacía un programa de radio en la siguiente etapa de Onda Popular que se llamó Estación X, de la familia Caballero. Okay. Y resultó que era mi trabajo también, entonces me divertía mucho. Pero era el trabajo que tenía que hacer un horario y ese era el día de mi cumpleaños. Nadie lo había anunciado ni nada, ¿no? Alguien en la mañana en la radio anunció, hoy es día de cumpleaños de Carlos, eso y el otro. Y de pronto yo estaba frente al micrófono solo y de pronto tocan el timbre de la emisora y digo, ¿quién va a dejar algo a las 7 de la noche, no? Salí corriendo mientras que puse una canción y eran 3 oyentes que me llevaban una torta. ¡Qué lindo A detalle! mí me encantó porque me cogió de sorpresa, también tenía hambre, entonces dije, pasen, los invité a la cabina. Fue muy divertido, fue realmente muy divertido y satisfactorio, además porque eran personas que nunca las había visto, ni ellos a mí, ni yo a ellos, ¿no? Y nos encontramos ahí, nos hicimos amigos, tuvimos una buena amistad varios años. Lo lindo que cuando conectas con el público y te está escuchando, pues me imagino que eran los oyentes más fieles de tu emisora. Yo entiendo que sí. Qué bello.
Antes de finalizar, porque ya el tiempo siempre nos apremia, me gustaría que ustedes den unas palabras para todos aquellos que, más que todo para los jóvenes, que sienten que la radio como que está siéndose olvidada, pero no. Vemos que no, que la radio sigue y perdura y lo seguirá haciendo. Bueno, muchos dicen, no, voy a hacer un programa de radio, dicen, ¿no? Tengo mi proyecto de radio, ¿no? Voy a hacer mi guión, voy a hacer mis comentarios, quiero poner tal música. En realidad, la idea de hacer un programa de radio ahora está mucho más fácil, ¿no? Uno tiene las herramientas, tiene la tecnología como para poder inclusive producir un programa de radio, para poder grabarlo. Pero lo más importante es el concepto, es la idea, es el contenido, ¿no? Es mucho más importante que los medios. Entonces, yo diría que se enfoquen en tener un buen concepto de qué es lo que le puede interesar al público oyente. Eso es mucho más importante que la parte técnica, que tener un buen micrófono, porque inclusive, si te pones a pensar, hasta con un teléfono celular podrías producir un programa de radio, técnicamente hablando. Entonces, las herramientas técnicas pasan a un segundo nivel. Lo más importante desde el inicio siempre va a ser la idea y el contenido, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante de lo que podría decir a la gente, ¿no? Y para complementar la idea magnífica que propone Miki, yo creo que los jóvenes tienen la oportunidad de inventar nuevas formas de hacer radio con la tecnología que tenemos hoy en día a la mano. Temas para comunicar, programas, espacios, contenidos para producir, hay millones y van a seguir habiendo. Y creo que las demandas y las necesidades del público de tener contenido sonoro sigue permanente y está en crecimiento. Y creo que el mundo tecnológico no es para que asesine ciertas tecnologías, sino para que nos dé posibilidades de crear nuevas formas de hacer radio. La radio recién cumplió 100 años, venimos los humanos hablando algunos millones de años, así que larga vida para la radio. Aplauso para la radio, por favor, chicos. Y antes de cerrar, quiero que por favor compartan sus redes sociales, donde los podemos seguir. Me pueden encontrar como Miki Quinones, sin ñ, Quinones, o DJ Vintage, ¿no? Uh-huh. Estoy en todas las redes sociales y tengo interesantes contenidos. Okay. Sí. Hace contenido seguido, Miki, muy buenos. Bueno, yo soy Carlos Rivadeneira, estoy Carlos Rivadeneira en Facebook, carlos.rivadeneira.olchese en Instagram, Carlos Rivadeneira en LinkedIn, en X igual, Carlos Rivadeneira Olchese, ahí me van a encontrar. Y no se olviden, por favor, de seguir las redes sociales de Artet para más contenido y no se pierdan el siguiente podcast que vamos a hablar de la radio, pero ahora de un poco más técnico, la construcción de la radio. Interesante el tema. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Miki, por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast.